está en el desierto de El Gadí. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de guerra de todo Israel, fueron en busca de David y sus hombres por las cumbres y peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, había una cueva. Y entró Saúl en ella para cubrir sus pies y descansar. Y David y sus hombres estaban en los rincones de la cueva. Alabado sea Cristo. Entonces los hombres de David dijeron en secreto: he aquí Jehová te ha entregado a tu enemigo en tu mano, y harás con él como bien te pareciere. Y se levantó David calladamente con un cuchillo filoso y cortó el manto de la orilla del rey Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto real de Saúl, que significaba mucho. Bendito sea. Y en el versículo 6, y dijo a sus hombres secretamente: Jehová me guarde de hacer cosa mala contra el ungido del Señor Jehová, y yo extienda mi mano contra él, porque este es el ungido de Jehová y no soy yo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué entendemos con esto? Humildad y perseverancia. En otro, acaba con la vida de Saúl, porque bien merecido lo tenía Saúl de morir en manos de David. Claro que sí. Lo había perseguido por muchos años, en cuevas, en desiertos, en bosques. Había matado 85 sacerdotes de la casa real de Dios por la culpa de David. Había hecho muchos estragos y lo perseguía con 3,000 hombres por montañas, por peñascos. Era terrible la situación de David, y la persecución de Saúl no desistía. Y ahora, llegando a cerca de este rebaño de ovejas, se encontraba una cueva donde ya estaba David instalado con sus hombres en las paredes oscuras, en lo secreto, donde no se miraban los cuerpos ni nada. Ahí estaba David escondido con 600 hombres. Imagínate qué clase de cueva más grande, porque David sabía andar en las cuevas. David conocía las cuevas de Dios. David conocía los secretos de Dios. Ya había estado en Adulán con esos hombres en una cueva. Ahora se encontraba en otra cueva de Egadí, donde se encontraban esos hombres en las orillas de las cuevas, donde no los miraba nadie. Se confundía la oscuridad con los cuerpos. Allí llegó Saúl a reposar con 3,000 hombres, cuidando al rey. Y el rey se durmió, descansó. Y David, con su agilidad espiritual que Dios le había dado como gacela, porque David andaba en las montañas donde la cabra montés puede andar. Ahí no puede andar ningún ser humano, caminar en una montaña completamente empinada, donde solo la cabra montés puede montar y escalar. Así Dios te hace como una cabra montés en su reino. Te enseña a caminar y a protegerte en lo más alto de la montaña, porque es Dios que te lleva en el proceso. Allí llegó Saúl a reposar, y David descendió calladamente y cortó el manto. ¿Qué significa cortar el manto? El manto significa que eres insignificativo, que eres insignificante, que yo tengo más el poder que tú. Si pude cortarte el manto, significa que puedo quitarte el reino. El reino está en mi mano. Yo soy mejor que tú. Eso es lo que significa que David hizo en la vida de Saúl. Fue algo indignante para Saúl ver su manto cortado. Significa: tuve tu vida en mi mano y no te quise matar. Pero vemos la humildad del siervo de Dios. Lo hizo por escuchar a sus soldados, y lo hizo por prestigio, pero a la vez se sintió mal en su corazón ver hecho esta situación que hizo de cortarle el manto, porque sabía que estaba atacando el reino de Saúl. Bendito sea. Y se turbó su corazón y dijo: que Dios me libre de hacerle un daño al ungido de Dios. ¿Por qué? Porque David sabía que Dios había puesto a Saúl
Aunque Saúl andaba desastrosamente en una vida desastrosa, descontrolada, sin éxito de Dios, pero un día Dios lo había elegido como rey de Israel. Y David no podía troncharle su vida ni quitarlo de una manera fraudulenta. Tenía que esperar el tiempo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque estas cosas se hacen en el Espíritu Santo de Dios. Esto no se hace empujando gente, botando gente de los altares, quitando pastores de los altares, o quitarlo porque yo quiero, porque no me cae bien, me cae mal, porque no hace lo que yo quiero. No, no es así que se empujan a los reyes al precipicio. Los reyes se empujan a través de la voluntad de Dios y esperar el tiempo de Dios. David esperó el tiempo perfecto. Tuvo la vida de Saúl en sus manos y le dice a Saúl, sale de la cueva Saúl, pensando que todo estaba bien. No se había fijado que su manto estaba cortado, que era indigno ante la presencia de Dios, que había otro mejor que él, que se llamaba David. Y David sale con sus hombres y le dice, Señor mi rey, este pedazo de tu manto es tuyo, dicen los versículos más adelante de todo el capítulo. Y voltea a Saúl, sabía que si podía quitarle el pedazo del manto, podía cortarle la vida. Tuvo su vida en sus manos. Y Saúl se voltea hipócritamente y lo abraza y llora en su cuello y le dice, hijo mío, verdaderamente que eres temeroso de Jehová. Muchas veces la gente actúa así hipócritamente, llora de mentira, pero su corazón sigue el mismo, sigue descontrolado, sigue un corazón desenfrenado que no tiene sentimientos ante aquel que tiene buenos sentimientos internos. David se abrazó con Saúl. Saúl lloró amargamente porque reconoció que David era mejor que él. ¿Por qué? Porque en la vida de David no había rencilla, no había envidia, no había venganza de muerte. Todo lo esperaba en Dios. Me acuerdo aquí en Montreal, Canadá, en el año 2000, había un joven con otros jóvenes que andaban en las iglesias, que este joven se encargaba de votar pastores de la iglesia. Era un supuesto profeta que se había levantado y tenía fama. Y llegaba a las iglesias y bajaba a cualquier pastor del altar diciéndole en profecía un montón de cosas que Dios lo había enviado a esa iglesia para que ese pastor andaba en pecado, que se bajara, que era un hijo del diablo, que no tenía que estar en esa iglesia. Y ese joven más tarde fue castigado por Dios. Ahora es un travesti que camina en las calles de Montreal. Que Dios tenga misericordia. Nunca ataques a un hombre de Dios. Que sea un verdadero hombre de Dios, nunca lo ataques. Y si es un mal hombre de Dios, déjalo. Porque Dios se va a encargar, no eres tú. No cortes el manto si no tienes la autoridad divina de Dios. Y este joven aquí se encargaba de andar cortando mantos y de votar pastores. Y ahora su vida es triste porque su vida no es igual. Cayó en los caminos que había sido antes. Y ahora se deleita en el pecado, en el travestismo en Montreal. Que Dios tenga misericordia. Oremos para mantenernos en pie. Que Dios te bendiga, tu hermano Alex Ramos. Esto es con humildad.